El abogado está más que nada para guiarte en tu inversión, no para decirte invierte en esto. Ojo, si un abogado te dice yo te voy a decir en qué invertir, es banderita roja. En una solicitud mal hecha te puede perjudicar por los siguientes 10, 15 años. De 3 abogados que me han tramitado visas TN, a los 2 primeros les negaron todas, fueron varias, y llegaste tú y nos aprobaste. ¿Cómo saber que un abogado es real? Vamos a hablar hoy de abogados y de los miedos que tiene la gente, porque se vale decirlo, no vamos a señalar a nadie, pero hay mucho, diciéndolo amablemente, coyote en esta industria que alimentan la desinformación, que ni en un grupo de empresarios se ponen de acuerdo con cuál era el número mínimo para sacar una visa de estos y de qué se trataba y cuánto duraba, y que incluso entre usuarios de visa C2 te das cuenta que no necesariamente conocen muy bien cómo la consiguieron y a lo que se metieron y qué hay que hacer para mantenerla. Entonces, Tomás, ¿te parece bien si hablamos sobre la importancia del abogado como el intermediario de estos trámites? Y voy a empezar con una pregunta que la gente se podrá llegar a hacer porque el internet y el ChatGPT nos hace sentir omnipotentes. Entonces, ¿de verdad necesito un abogado de migración o puedo hacerlo yo junto a ChatGPT? Y unos formularios y hay unos tutoriales que vi en YouTube. Antes de que conteste, perdóname. Cuando yo conocí la primera vez la visa E2, fue hablando al consulado y en el consulado me dijeron, no necesitas un abogado, pero sí te lo recomiendo. Así es. Legalmente hablando no ocupas abogado, así como legalmente hablando si te arrestan o si te quieres, si estás en corte, no ocupas que un abogado abogacíe por ti. Tú puedes ser tu propio abogado, lo dice la Constitución. ¿Te conviene hacerlo tú solo? Y yo diría que no. Si hay abogados que no saben bien cómo funciona. ¿Te conviene hacer el amor tú solo? Sí, exacto. Entonces, yo diría que la respuesta técnicamente no ocupas abogado, altamente recomendable. Y luego la pregunta que nos han hecho, porque luego la gente, quiero decir, subestima el valor del trabajo de otros. Y a mí una vez alguien me preguntó, oye Diego, ¿y por qué tan caro si nada más me va a llenar unos papeles? Ay, ¿cómo te explico? Hay gente que nos marca y nos dice, oye, pero ocupo abogado. Ya hablando conmigo, ya. Y digo, no ocupas abogado. Entonces, ¿para qué te quiero? Pues, ¿para qué me marcas entonces? O sea, ¿cuál es tu punto? Sí, ¿cuál es el punto de esto? No, mira, ahí te va. Un abogado con experiencia como uno ha tramitado cientos de visas de inversionista. Y sabemos exactamente qué documentos importan, qué documentos no importan, dónde se puede invertir, dónde no necesariamente tienes que invertir para que te den la visa. Entonces, tú puedes hacerlo tú solo, puedes cometer muchos errores al hacerlo, puedes invertir en ciertas cosas que ya invertidas, puede que no te den la visa. Entonces, el abogado está más que nada para guiarte en tu inversión, no para decirte invierte en esto. Ojo, si un abogado te dice yo te voy a decir en qué invertir, es banderita roja. Y hay varios. El abogado no se puede meter en qué vas a invertir, en qué no. Te podemos recomendar con gente como Edmundo, como Diego, que te dicen, somos asesores de negocio, te vamos a decir en qué. Sí, pero que el abogado te diga, tengo este restaurante, te lo vendo, o tengo esta inversión, métele. Híjole, altamente unethic, no sé cómo es en español, altamente no ético y banderita roja. Tengan cuidado. ¿Y ahí el abogado lleva moche o es parte de la sociedad de esos negocios? No ¿Pudiera sé. ser? No sé. Mira, no a mí me bajo. ha pasado, por ejemplo, que escucho, es que yo me metí con esta empresa y el abogado me dijo que le metiera a comprar casas o desarrollar casas en Florida. Y sí, ya me sacaron la visa y todavía no termina ni la primera casa, ya me están pidiendo para otra más. Mi pregunta era, ¿por qué el abogado a fuerza tiene que ser ahí? O sea... O a lo mejor no fue el abogado y fue la empresa y luego se confunden de Puede que... ser. Me gustaría pensar que los abogados no recomendamos dónde invertir porque no tenemos ni las credenciales ni debemos de decir al inversionista dónde invertir. Te puedo decir si un negocio califica para la visa. Claro. Pero no te puedo decir invierte en este negocio porque este negocio te va a dar la visa. No te puedo decir así. Te puedo decir si el negocio sí entra la visa o no. Pero me gustaría pensar que el cliente se confunde cuando me dice el abogado me dijo, en vez del abogado me recomendó con alguien más. Porque te digo, no es buena señal que el abogado esté diciendo invierte en esta empresa de acá. Fíjate, yo lo vi con... Hablamos mucho de visas inversionistas, pero también hemos tramitado visas de profesionistas, visas TN para mexicanos. Y yo recuerdo que una persona me dijo, es que yo tengo un vecino que él solo se la tramitó. De hecho, él se movió
y le dijo a la empresa, pasó por las entrevistas y, oye, pero tú no tienes ni papeles para vivir acá. O sea, eran entrevistas de manera remota. No, yo vivo en México, pero nomás necesito que me digas que me aceptas en el trabajo y yo voy a ir a tramitar la visa. Va por mi cuenta, yo me la voy a pagar yo todo. Y literal, se consiguió la cita, fue al consulado, se la aprobaron y se fue a trabajar a no sé dónde en Estados Unidos. Ajá. Dije, wow, qué aventado para empezar la persona y pues conocía. Pero yo después de haber invertido y perdido miles de dólares en trámites de TN, me doy cuenta de la importancia del abogado, porque lamentablemente de 3 abogados que me han tramitado visas TN, a los 2 primeros les negaron todas, fueron varias, y llegaste tú y nos aprobaste. Ya te voy a dar aquí el check de Certified. Pero yo sí vi que los otros 2 no estaban actualizados. Uno de ellos, la primera fue... ¿estás seguro? ¿Quién te hizo esto? Le dijeron en la entrevista a la persona, ¿no? Así como que ¿estás seguro que es abogado? Pues era un señor que se dedicaba a siglos y hasta profesor de universidad. O sea, yo dije, la trae con toda. No, pero su especialidad era otra. No le entendía la TN. Era la primera que se sacaba, yo creo, y ¡pum! Nos batearon gacho. La otra, pues ciertas cositas que pues no, yo creo que no estaban actualizados. Y en cambio tú, que has hecho más... has probado más, seguramente algunas te han negado y le aprendiste por dónde, y entonces llegas y dices, no, a ver, cuidado con esto, en este caso vamos a decir esto y esto, ¡tuf! Aprobada. Entonces, creo que ahí es donde entra la valía del abogado, en la actualización de las leyes, en los criterios, en cómo están ahorita las modas, no sé si sean modas que se hacen en el consulado por abusos que hubo de ciertas cosas y todo. Porque, por ejemplo, la visa TN llegó ya a 30,000 en 2023, una cosa por el estilo, y luego el año pasado nomás 18. Exacto. Yo creo que había abusos también. Mucho fraude, mucho abuso. Y los oficiales consulares, pues, quieras o no, al apretar el filtro, pues se llevan a la gente que no necesariamente hacen fraude o abusan y pues ni modo, hay que adaptarnos, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengas un abogado que tiene la experiencia, no solo de haberlo tramitado antes, de haberlo tramitado recientemente, porque estos criterios cambian año con año, mes con mes, semana con semana. Te puedo decir de este año que una semana aprobaron a un caso sin ningún problema y la siguiente semana un caso muy similar dijeron que no. Entonces esto va cambiando, va evolucionando cada semana. Entonces es importante que tengas un abogado que se dedique a esto, que se dedique a visas de empresarios, yo diría hasta por nacionalidad. Que si vas a ir por mexicano, que vayas con un abogado que se dedica a visas con mexicanos, que si va a hacer consulado, que si va a hacer cambio de estatus, porque son criterios diferentes. Uno es USCIS, otro es Department of State. Entonces, que sepas que el abogado con el que vas a ir tenga la experiencia del trámite que vas a hacer y que sea el trámite correcto. Y también, aunque vengas conmigo mañana, habla con otros 2, porque igual y yo sé la de inversionista de la TN, ok, pero el otro te va a decir la O, el otro te va a decir al menos compara tus opciones. Exacto, compara tus opciones y ya vete con el que más te convenga. O sea, como con los doctores, o sea, toma una segunda opinión, ¿verdad? No porque el primero dijo que es tos. Es tos, igual es gripa, igual es otra cosa. Entonces, ve con varios abogados, escoge el que mejor experiencia tenga basado en ti. Porque yo puedo ser muy bueno con mexicanos. Pero si eres colombiano, sí la sé hacer. Pero igual hay otro abogado que hace más en Colombia y te va a decir mejor que yo si sí o no. Entonces, tengan eso en mente cuando vengan con el abogado. El abogado sí es importante con este tipo de visas. Y más ahorita que no una negación, pero una solicitud mal hecha te puede perjudicar por los siguientes 10, 15 años. Entonces, esa era la pregunta que te iba a hacer. Platicando, por ejemplo, con este muchacho que él solo se la tramitó, ¿qué riesgos reales hay de no utilizar un abogado, de hacer yo solo el trámite? Depende del trámite y depende de las solicitudes. Hay errores benignos que si tú aplicas y son errores que no tienen peso en un futuro, pues nomás te lo negaron y ya. Pero igual y te equivocaste en cierta forma y dijiste que sí cuando era no, o aplicaste a la visa equivocada y ahí sí puede que te afecte ya el resto de tu historial migratorio, porque ya igual y demostraste intención de migrar permanentemente o demostraste que ya no te quiere regresar, o hay varias cosas que sí puede ser que un error te arruine el resto de tu historial migratorio. Y hay errores que no. Entonces... Y luego aquí, Tomás, me estaba acordando de unos chicos que tramitaron una visa de comercio, era una E1. No vamos a hablar de esa visa en particular hoy, pero lo que sí me llamó la atención, ellos me dicen, oye Edmundo, pues tú que has ido a entrevistas, nos gustaría mucho que
veas el expediente que estamos mandando y que veas o que nos des tips de qué nos podrán preguntar, basado obviamente en tu experiencia. Y entonces me llama la atención que dices que el abogado, y cuando veo el expediente no veo ninguna firma de ningún abogado en ninguna parte. Y le digo, es que aquí en ningún lado dice que un abogado te lo está tramitando. Uh-huh. Entonces, yo sospecho que fueron con uno de estos típicos notarios que aquí en Estados Unidos hacen visas, o te arreglan papeles, y igual hacen impuestos, igual hacen visas, igual hacen de todo. ¿Cómo saber que un abogado es real? Búscalo en internet. Cada estado tiene su página de la barra de abogados. Entonces, si pones Tomás Reséndez, abogado Texas, debe salir página de internet, debe salir un perfil, pero también debe salir una página que se llama texasbar.com o .org, y ahí están todos los abogados con licencia en Texas. Ahí asegúrate que tenga licencia de abogado. Ok. Y vamos a entrar en un tema un poquito más escabroso, porque justo acabas de dar el precedente de que nos enteramos de que mucha gente cae con pseudo abogados o gente que hace otra cosa, que no firma, que no están dados de alta, que no están preparados. Y esto ha generado que haya mucho miedo de cierta gente a ser estafados por abogados. A nosotros, en Comprando América, nos han preguntado directamente, oye, ¿quién es Tomás? ¿Por qué confían en él? Uh-huh. Y se les tiene que explicar, bueno, pues Tomás, tenemos este precedente, Edmundo, 20 años viviendo en Estados Unidos con eso. Uh-huh. Y empiezas a dar, pero en general hay cierto sector, sobre todo los que ya han tenido experiencias, que tienen miedo a ser estafados. ¿Qué historias has escuchado? Ay. Yo me acuerdo, la primera que yo me acuerdo fue una que, oye, es que el abogado ya me ha pedido $25,000 en un periodo de tiempo largo, juegan bien con el tiempo, y me dice que ya casi sale el trámite. Y bueno, esa es una de muchas que te sabrás, pero ¿qué historias conoces? ¿Por qué la gente tiene este miedo? ¿Cómo lo manejas tú cuando lo ves en un cliente? Mira, un abogado, un trámite de migración, ¿cómo te explico? Hay muchos abogados que nunca mandan nada y te piden dinero y pasa, pero me llegan a mí usualmente después de que ya les pasó lo del fraude, después de que ya pagaron los miles de dólares a abogados que no hicieron nada. Entonces me dicen, ¿contigo qué garantías tengo? Y le dije, pues ninguna, esto es de confianza. Puedes venir a una oficina, yo tengo una oficina en Austin, Texas. Puedes buscarme en la página de abogados, tengo mi licencia. Pero desafortunadamente yo no te puedo dar ninguna garantía de éxito porque el éxito en inmigración es muy a criterio del oficial de inmigración. Lo que te puedo decir es que el trámite se va a hacer. Lo que te puedo decir es que te van a tener al tanto de cada paso del trámite. Yo te voy a dar una cuota fija por todo el trámite. No te voy a pedir más dinero de aquí a que tengas la visa en mano. Ojo con muchos abogados que no hagan eso. Todos los abogados que hacen lo que yo hago, te puedo decir que te dan una cuota, un flat fee. Te van a dar una cifra y esa es la cifra total. Que si un abogado te dice, dame 5,000 ahorita y 5,000 después, y no te deja claro cuánto va a ser el total, banderita roja. Sí. ¿Verdad? Entonces, el consejo que les puedo dar es, pidan contrato, pidan una cuota fija total, porque en este nicho de inmigración sí existen ese tipo de arrangements. Y asegúrense que el abogado sea abogado. Existen las páginas de internet donde puedes buscar al abogado y puedes buscar si tiene licencia o no. Y es más fácil de lo que piensan, es nada más saber cómo buscar esa información. Por ejemplo, en el tema de... Yo creo que se da más cuando gente que lamentablemente vive indocumentada acá y que fui con un abogado y me pidió tanto dinero y que iba a ver y que esto y que el otro. Ahí yo creo que se da más eso de, pues no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, mientras me tienes que ir depositando. Ahí creo yo que más que en el corporativo, sí, ¿no? Yo pienso que ahí sí es por hora porque no sabes si va a haber corte, no sabes si tienes que ir a visitar la cárcel 3, 4, 5, 6 veces. No sabes si tienes que ir apelando varios casos porque la corte se va retrasando. Entonces ahí sí puedo ver ya más un arreglo por hora, no tanto fijo. Pero lo que es corporativo, híjole, se me hace... No conozco a nadie que cobre por hora o que cobre por partes. Te dan una cuota fija por todo el trámite y te especifican... si te van a cobrar más, te dicen las condiciones por las cuales te cobrarían más. No es nada más, sígueme depositando. Entonces, banderitas rojas si llegan a ver eso. ¿Y qué pasa si un abogado, que también nos han llegado casos, seguro te has enterado de esto, el abogado ya no me contestó, desapareció y ya nunca avanzó el caso? ¿Hay algo que pueda hacer o ya es dinero perdido? Puede meterse a la página de internet que te digo de abogados y poner una denuncia, pero fuera de eso...
es difícil recuperar la inversión que hiciste. No sabría decirte. Ok, y después el miedo también de mucha gente viene con, pues yo no entiendo nada del trámite, apenas escuché la BC2, por ahí lo vi en internet, y además ni siquiera sé inglés o mi inglés no es nada bueno, y por esa misma razón tengo más miedo de que me vean la cara. Los abogados, yo pensé que el oficial, los abogados. Hay abogados que hablan español. Busquen un abogado. Hay muchos abogados que hacen lo que yo hago, que hablan español. Si no entiendes inglés, busca a alguien que hable español. Hay de todo tipo de nacionalidades. Sí, opciones. Muchos colegas míos, argentinos, colombianos, mexicanos, hasta gringos que hablan español. Entonces, si el idioma es una barrera, busca uno hasta que te contesten en español. No hables con uno, si no hablas inglés, no busques uno que hable inglés. Y que el que hable español sea el abogado, porque a veces está el abogado gringo y tiene súper legal mexicano. Eso lo viví. Y sí se puede, o sea, está bien, pero no es lo mismo que hablar con el abogado en español, la verdad. Hay abogados que hablan español, adelante, pero que hable español el abogado también es importante. Y ahí luego pasa mucho también que por lo mismo hay personas que no platican todo. Les da miedo platicar lo que traen. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, yo vengo contigo. Oye, Tomás, pues quiero hacer esto, esto y esto. Me hiciste una consulta, etcétera. Por eso yo no te contraté, pero te di mucha información confidencial mía. ¿Sigue siendo confidencial? Sí, es confidencial. Entonces, la consulta inicial abarca el attorney-client privilege. Lo que tú me dijiste es privilegiado entre tú y yo en la consulta. Para que sean honestos con el abogado. Entra bajo... O sea, no podemos ir a decirle a inmigración que te quedaste ilegal si es lo que me dijiste a mí. No podemos hacer eso. Sí, no, que luego llega la pregunta de, oye, es que tengo algo delicado, si se lo platico. No, nuestra respuesta inmediata, cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas que nos hace el favor de ayudar a contestar mensajes es, pues al abogado y al contador, cuéntale tus secretos, ¿no? Más en este entorno. Así es. Y luego hay raza que dice, oye, es que mi caso va a estar bien simple porque mi compadre tiene una empresa igual a la mía y él ya lo hizo y se la dieron, pues no voy a copiar su expediente y lo meto. No hay dos casos iguales. Y yo he hecho esto por más de 10 años y te puedo decir que no hay dos casos iguales. Aunque sea la misma industria, misma ciudad, mismo negocio, no son iguales. Dos, el oficial que le tocó a tu compadre no es el mismo que va a tocar a ti. Aunque vayas un día después, las probabilidades de que te toque el mismo son bajas. Entonces, no necesariamente porque le aprobaron la visa a tu compadre, te va a aprobar a ti. Puede que aprueben una visa más débil que la tuya porque el oficial piensa diferente. Entonces, no se confíen porque a mi amigo, mi vecino ya lo hizo y me pasó su solicitud y lo voy a hacer igual. No significa que te van a aprobar la visa. ¿Y por qué la raza? Yo creo que pasa más acá ya estando adentro. ¿Por qué prefieren un notario o uno de estos gestores de visas que un abogado? No sé ¿El miedo a pagar será? No sé si lo prefieren porque yo conozco notarios que cobran igual que abogados. ¿Ah, sí? En el sur de Texas o en las fronteras, que la gente no sabe que el notario no es abogado porque el notario en México es abogado. Y que estrictamente hablando es ilegal lo que él hace, ¿o no? Sí, porque el notario no puede practicar derecho en Estados Unidos. Y llenar una forma de inmigración. De hecho, acabo de pasar noticias que vi que un notario en California ya lo multaron como por $100,000 porque él decía, yo no doy consejo legal, yo no formas. Al llenar forma es dar consejo legal, no quieras estar, ¿verdad? Y ya lo multaron por $100,000. Entonces, el notario no puede practicar derecho ni ser form preparer ni nada de eso, porque el llenar toda una forma por el cliente ya es de cierta manera consejo legal. De hecho, en la maestría de contabilidad me apareció eso precisamente el tema fiscal también. El hecho que vayas con alguien a que te llene las formas no implica que, y ya ves que abajo de tu declaración dice, aquí el third party que te ayudó a llenar la forma, no sé qué, ahí firma. El hecho de que no te firme no implica que no te asesoró. Exacto. Así es. Es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Entonces, aguas con los notarios. ¿Y me conviene hablar con un abogado si tengo miedo que me deporten, que me reporten? El abogado no te va a reportar. Se tiene que quedar aquí. El abogado no te va a reportar, exactamente. Entonces, hablen con el abogado, prepárense, asesórense, perdón, porque el abogado no te va a reportar con la inmigración. En tiempos, Tomás, en lugar de hacerlo yo, contrato un abogado, ¿va a ser más rápido? No, va a ser igual. Entonces, ¿rápido en qué sentido? ¿En que si lo haces conmigo, el consulado lo va a revisar más rápido o te va a dar una cita más agilizada? No, va a ser más rápido en que vamos a mandar una solicitud más completa desde un principio y va a agilizar el que nos piden información adicional, el que te rechacen la solicitud inicialmente, porque si no va una solicitud completa desde un principio, te la retachan y dicen, no, mándamela bien o no te agendo cita. Entonces, te ahorramos tiempo en ese aspecto, pero no porque la mandes tú sola, que la mande yo. Si mandamos la misma solicitud, se
se agenda al mismo tiempo. Nada más que como tú sabes, el consulado ve que tiene una firma de abogado y, ok, tiene sentido. Va un poco más vetada, por así decirse, porque sabe que el abogado sabe lo que está haciendo, o deberían de saber lo que está haciendo. Y te ayuda en ese aspecto. Eso fue lo que me dijo, pues no sé si era un cónsul, vicecónsul o cómo le llamen, pero fue la persona que me atendió en el teléfono hace muchos años y me explicó de la visa, fue lo que me dijo. No estás obligado a contratar a un abogado, pero si el expediente viene con la carta o la firma de un abogado, nos va a dar más confianza. Exacto. Porque de entrada el abogado, entre comillas, no se va a arriesgar a que no te dé la visa. O sea, queremos pensar que él ya filtró. Claro, exactamente. ¿No? Para cobrar y justificarse. Claro, ¿no? ajá, exactamente. Eso es lo que pasa. Que luego aquí hay un tema. O sea, y si no te dan la visa, el abogado no te va a regresar el dinero. Así es. El abogado cobra por prepararte a ti la solicitud. Lo que pasa después de la entrevista, no garantizamos nada. ¿Por qué? Porque lo platicamos en tus videos. El criterio es de cada oficial. Y aunque yo esté bien en mi criterio y él esté mal, aunque él esté mal, te va a negar la visa. Y no hay nada que yo pueda hacer. Y bueno, y luego, ¿qué se hace cuando dices, bueno, me la negaron y voy a volver a intentar? No necesariamente hablo de ti, pero en general, el gremio, ¿qué hace? ¿Vuelvo a cobrar lo mismo otra vez? ¿O ahí hay acuerdos? Yo tengo mi experiencia propia que te voy a dar, pero con 2 abogados diferentes en 2 visas diferentes, para personas diferentes. Pero, ¿qué es lo común ahí? ¿O qué es lo más correcto y por qué? La mayoría de los abogados te cobran por cada vez que aplicas. Yo me comprometo, yo con mis clientes les digo, si te voy a mandar es porque creo que te van a probar. Si nos llegan a negar, yo me comprometo a mandarlo otra vez, asumiendo que es algo que puedo arreglar. Si te niegan porque tenías récord criminal y no me dijiste, pues, claro. Bueno, yo no te cobro otra vez. Ok. Entonces, depende del abogado. Conozco abogados que hacen lo que yo hago, conozco abogados que hacen que te cobran por trámite. Yo diría que más te cobran de los que no te cobran. Somos pocos los que tenemos esa garantía, pero después de saber de hacer la visa por más de 10 años, ya sabes si es un caso ganable o no. Entonces, pues estás apostando en ti mismo, ¿verdad? Yo como abogado he puesto en mí mismo que me doy el compromiso de que no te voy a cobrar porque sé que es un caso que puedo ganar tarde que temprano. Sí, a mí me pasó con un abogado que nos negaron, no, pues hay que volver a pagar. Y luego nos volvieron a negar, pues, bueno, esta vez no, pero no era que fuera un estándar y pareciera que estamos adivinando. Y con otro, pues nomás, bueno. Y en un caso, sí, de plano me dijo, no, mira, no te voy a cobrar el 100%, nomás como vamos a volver a hacer otro tramitito así, pues nomás un proporcional. Pero pues ya fue un 20, 30% de lo que cobró normalmente, ¿verdad? Claro. Pero, paréntesis, esta es una garantía extraordinaria, Tomás. Yo no lo había escuchado y los recomiendo que escuchen. No es que escuchen, que lean, que compren mi libro 100 garantías extraordinarias. No me acuerdo si hablo de un abogado. Mira, yo creo que sí. Hablo de proponer una garantía extraordinaria para abogados. Creo que por ahí anda lo que tú andas haciendo y eso que todavía no me compras el libro. Entonces, si tú tienes interés en el libro, edmundotreviño.com, ahí lo puedes comprar. 100 garantías extraordinarias. Me parece importante porque transfieres confianza y me quitas un poco el miedo a contratarte, porque hay miedo a contratar a un abogado. Sí, pienso que es cultural, pero sí. En México no tenemos cultura de hablar con el abogado. Ajá. Pero lo entiendo. Y también cuando me llegan clientes muy desconfiados que me dicen, oye, por ejemplo, mi banco está nomás en Texas. Porque pues mi banco está en Texas. Pero mi cliente estaba en California y me dice, oye, ¿por qué tu banco es nomás de Texas si ya tienes a gente en todo el mundo? Y le digo, pues porque mi banco está en Texas. Pues se me hace raro que no tengas banco en California. O sea, como que le di desconfianza porque mi banco era nomás en Texas. Entonces dice que no tiene sentido. Sí. Pero luego te vas a pensar, pues no, es la cultura, tienes que entenderlo. Pues igual y tuvo experiencias malas esta persona y tratas de... Que muchas veces viene de ahí, de una mala experiencia. Entonces, pues entiende y tratas de... Y justamente en estos miedos la gente luego se pregunta, ¿y cómo me va a cobrar Tomás? ¿Me va a cobrar por adelantado? Más o menos cómo se estructura un pago. Sí. Y luego es cómo sé que ya que le pagué porque ya tuve una mala experiencia... ¿Hay un número de caso? ¿Hay algún lado donde puedo ver? ¿Cómo es el seguimiento a grosso modo? ¿O cómo le transmites? Justamente hablaste de una cultura y de una falta de confianza natural de la gente. ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Cómo estructuras el proceso? Yo soy muy transparente. Hay abogados que son muy precavidos y, por ejemplo, hay abogados que no te quieren dar la solicitud completa porque les da miedo que lo hagas tú solo después. Entonces, depende del abogado, pero yo soy muy transparente. Yo mando la solicitud al consulado. Cuando es consulado, se manda por correo.
les reenvío el correo que yo mandé al consulado junto con la solicitud completa, revísala, chécala, si ves algún error avísame para decirle al consulado, pero eso yo ya lo he revisado tú y yo antes. Pero el punto es, yo soy muy transparente, yo no me quedo, no te digo, después lo vemos, no te digo, sí, ya la mandé y no te doy comprobante. Entonces yo todo lo que hago, soy muy transparente, te mando toda la correspondencia con los consulados. Y también mis paralegales tienen la instrucción de cada 2-3 semanas darle seguimiento al consulado y decirte a ti, cliente, ya le di seguimiento, seguimos en espera. Eso es con consulado, que es un poco más informal. Cuando es dentro de Estados Unidos con USCIS, me pasa mucho que el cliente no sabe, pero al tú mandar la solicitud, al mes y medio, te dan una carta de inmigración donde dicen, ya procesamos tu caso, aquí está tu número de recibo y tú puedes meterte en internet a la página de USCIS a seguir tu caso. Sí. Entonces, muy importante que hicieron un trámite con USCIS, chequen eso, que les llegue esa carta. No les va a llegar nomás al abogado. Te tiene que llegar a ti también como cliente. Para que el abogado diga, a mí sí me llegó, pero a ti no. No. Alguna vez que pedimos una extensión, por de esas veces, aquellos años que renovabas todos los años, casi creo que te dan la visa y a la semana ya tienes que estar pidiendo la extensión porque pues, te salían bien poco. Ni siquiera los 12 meses completos, te dan hasta 11 y medio, una cosa así. Pero tramité extensiones y sí, te llega esa carta. Sí, te llega. Y eso es cómo te das cuenta que tienes un caso con inmigración y tienes tu número de recibo y puedes ver el recibo en internet, dice tu estatus, pero otra banderita roja. Cuando te llega esa carta, cuando el abogado no te quiere dar la solicitud o cuando el abogado no te quiere decir cuándo la mandó, ojo, porque aquí es muy transparente. No es como en México que, pues acá estoy hablando con el juez y por acá y pues nada. Aquí todo es oficial. Aquí todo es en papel. O sea, todo se puede comprobar. Tenemos que mojar el caso. Entonces, aquí es bien diferente. Aquí todo es oficial. Toda la comunicación es oficial con inmigración, con el consulado. Entonces, pidan comprobantes de que se mandó, pidan comprobantes. Todo lo que yo mando a inmigración es por correo certificado, les mando el número de guía. Entonces, que el abogado sea transparente, habla bien del abogado. El hecho de que lo haga así, ordenado, transparente, ¿significa que entonces el abogado está haciendo un buen trabajo? ¿Es como tú lo evaluarías o cómo? Sí, si el abogado es honesto y transparente, digo, ok, no tiene nada que esconder, está haciendo todo bien. No significa que te van a pagar la visa, pero mínimo sabes que lo hizo bien. Ya no queda en el abogado estar en la visa. No, el abogado va a mandar el mejor caso posible. Sí, te incrementa las posibilidades de aprobación, sí, pero no te garantiza el éxito, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegan clientes quejándose de abogados, les digo, a ver, explícame. Es que me hizo todo, pero al final me negaron. Pues eso no es culpa del abogado. Es que me dijo que la mandó y nunca se mandó. Ok, esa es culpa del abogado. Entonces depende el por qué, depende ya si les digo, ok, si habla con el abogado o no. ¿Sabes qué? Pues ni modo, te tocó mala suerte. O sea, no. Entonces, acá llegar un caso que me dijeron, sí, mi visa E2 la mandaron al consulado en junio. Y esto fue la semana pasada. Y todavía no tengo cita. Y yo, no, ¿cómo? O sea, la cita te la dan como un mes después de que mandas la solicitud. Te la podrán dar hasta dentro de 6 meses. Claro. Pero luego tiene respuesta. La respuesta fue rápida. Y me dice, oye, todavía no tengo cita. Y fue de hace 8 meses. No la mandaron. Y el abogado ya me pidió más dinero. Exacto. Entonces, te das cuenta. Y siento que la gente cae en eso es porque así se maneja en México. El abogado me dice que sí, pero manda más dinero. Y I get it. Pero aquí no. Aquí es más transparente. Aquí no funciona así. ¿Y qué otras? Ya mencionaste varias. Yo traía una última pregunta que era ¿con qué banderas rojas hay que tener cuidado? Poco a poco las fuiste mencionando durante el episodio. Hablaste de que no te pueden garantizar nada, que tienen que ser transparentes con el trámite, que tienen que aparecer como abogados en el estado que están. ¿Qué otras banderas rojas dirías que la gente debe tener mucho cuidado? Eso de mándame ahorita y luego te mando después, que no tengan una cotización fija desde un principio, es súper banderita roja. Así es como más gente es estafada, que no tengan que no sea claro cuál va a ser el costo. Así es. Tú después de hablar conmigo, te voy a mandar una cotización fija a tu correo electrónico por escrito. Formal. Y esa ya es la cotización que te di. No te voy a cambiar el número un mes después. No te voy a decir págame más. Esa es la cotización que te di de aquí a que terminemos el trámite. No hay sorpresas. Muchos abogados se manejan así. No vas a encontrar a los abogados correctos. ¿Verdad? Sí, si esa es la palabra y ahí y si además el abogado te da una garantía extraordinaria. Pues bueno. Mira nomás, aquí está el libro. 100 garantías extraordinarias. Promesas disruptivas que tu competencia no podrá copiar. No cualquier abogado se avienta a decirte yo te garantizo que vamos a intentar la segunda
y no te cobro. Pues no cualquier abogado tiene la experiencia que yo tengo. Eso. Ay, nomás. Humildemente. Sencillito, ¿eh? El pibe. Muy bien. Pues grandes preguntas, grandes respuestas. Creo que estamos avanzando mucho en estos trámites y ojalá sirva para que muchas personas se animen, porque no es posible que Corea nos esté ganando. Y que Eso duele. Y como no lo coreano. Sí, hombre. Bueno. Y nos queda claro que hay muchos retos culturales. Tú los has abordado desde el lado de negocios, ahora en el lado de la cultura de los abogados, para realmente lograr este sueño, el nuevo sueño mexicano. El nuevo sueño mexicano. Nuevo sueño americano. Sí, el nuevo sueño americano. Nuevo sueño americano. México nunca ha tenido un sueño. Pero el nuevo sueño americano. Es un sueño más latinoamericano. Tomás, pues nosotros seguimos comprando América. ¿Dónde te pueden mandar mensaje? Resenes Immigration en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Y si se meten en la página de internet, pueden ver un número de teléfono, hay un botoncito con el WhatsApp, mandan un mensaje, tenemos WhatsApp y ahí contestamos para coordinar una cita. Chéquense todos los videos que están aquí, si lo estás viendo en YouTube, toda la playlist que tenemos con Tomás, porque existe una cantidad ya de episodios buenísimos, mucha información que estamos continuamente actualizando. Así es que suscríbanse a nuestro canal. Y envíanos preguntas para seguir grabando más podcasts. Gracias. Gracias, seguimos.